los ojos que me calan los huesos pensando en los besos que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad.
sus hijos como siempre, alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana esto cuando lleguen se enciende y ya es está. la fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed. Y es ella la que siempre ha seguido adelante, sentadita en su sillita de Enea, a pesar de las trabas que le puso el poder. Es ella la que siempre consigue florecer, recordando tardes de primavera, tragándose el dolor y ahogando su pena, sentadita en su sillita de Enea, tragándose el dolor y ahogando su pena. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed, de libertad, amamantándonos de sed, de libertad, amamantándonos de sed, de libertad. A ver, no me vengas de machito, déjame, no me silbes por la calle, cállate. Una aventura solo es divertida si siempre hay respeto. No me invites a copas ni te sientas el pro, no te pongas pesado, mi autoestima de ropa. Esto no es ligar, esto es acosar. Me hablas, me respetas porque soy más que tetas. Si le falta el respeto, que no culpe al alcohol. Si levanta tu falda, tienes el derecho a patearle en el suelo.
pasas yo te parto la cara. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya su calillachu wala calillachu media que se quichis. Que pues con la tápica ya tata hawala takura peu y arriba ni kuda o ikura para ikuna. Kunaka allí taque guaira kuna chaimuka kai Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas de música taquita pomanchis. Chaitaker sutik mi Latinoamérica. Uy ahí kusanchis. Cancunapa.
Escucha, homosexual, el mundo está muy mal. La vida en Chueca es mucho mejor que el mundo allá afuera. ¿Tú crees que tras la Gran Vía los tíos más machos son? Y sales por la Latina, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera más que el lago y el Estrón? Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Si en el Polano, en el Longplay, no te entra ningún gay, no cojas traumas, te queda la sauna. Chueca es genial. Los pisos aquí son caros, eso sí que es verdad. Pero si estás en el paro, de travesti tú puedes currar. En Chueca no hay ni crisis, han abierto un supercore para que hagamos cruising más cerca, mucho mejor. Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Y si quieres virilidad, tú también la encontrarás con las bolleras, haz la tijera. Chueca es genial, Chueca es genial. Grandes manjares en el Vivares te ofrecerán. Si tú quieres ver la Wii, pero en la noche es más carni, delirio life y black and white. Chueca es genial. Una caña en la plaza es imprescindible, pero un buen chapero es más asequible. Si te parece poco el oso de sol, los hay más grandes en el hall. Yo he estado en Londres y es un tostón, ni sojo ni soja, aquí sí se moja. No encontrarás nada mejor, ni en Amsterdam ni en Nueva York. Chueca es genial, Chueca es genial. Las boneras en Vázquez de Mella pueden aparcar. La 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 la, la 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 la. Y las modernas se abren de piernas sin rechistar. Chueca es genial, los mariquitas compran ropita por Fuencarral. ¿Para qué quieres irte ya? Si la Kika va a actuar, ya llega el fin de nuestro tal Grimberg. Chueca es genial, las musculocas se meten coca para entrenar. Y en el orgullo venten a bailar, aunque tú seas heterosexual, pues te invitamos a nuestra fiesta. Chueca es genial. ¡Sí!
besos que me calan los huesos, pensando en los besos que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad. Hundida en la miseria, abandonada, criticada, humillada por su gente. Luchando y ganando este pulso al destino por sus hijos, como siempre. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando el tiempo Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Egunon, ongi etorriak izan guztiok gure 9. asambleara. Buenos días a todos y a todas, los delegados, delegadas, invitados de la organización, invitados de otras organizaciones, compañeros y compañeras. Vamos a empezar, como siempre, con la propuesta que a toda la militancia ya la tiene desde hace varios días de la mesa y las distintas comisiones que llevarán los trabajos de la Asamblea. La propuesta de mesa estaría formada por Jon Hernández, Isabel Salud, Arantxa González, Damián García, Mar Crespo y Ubaldo Ortiz y yo mismo. La comisión de credenciales, Aisea Garay, Nuria Buesa e Israel Escalante. La comisión de resoluciones, Xavier Jiménez, Amaya Arenal, Amaya Martín. Y la comisión de candidaturas, Andrés Díez, José Ferrera y Irati Mediavilla. Si hay alguna otra propuesta, la pasamos a votación y si no, pues entiendo que se aprueba. Que la gente que estamos en la mesa, por favor, pues subiros para aquí. Mar, está. Damián y Mar. Ahí, vale.
Bueno, Egunon, la mesa hemos tomado la decisión de que la asamblea de hoy la presida nuestro compañero Íñigo y yo haré las funciones de secretaria de la mesa y bueno, pues entre todos los miembros de la mesa organizaremos los trabajos de la asamblea, que esperemos que sean bueno, pues un buen trabajo y que salgamos de aquí con una buena asamblea. Sí, ricasco. Siguiendo el horario que tenéis todas en las carpetas, pasaríamos a la intervención de Isabel Salud, coordinadora general saliente de Ezker Anitza. Sí, se oye. Bueno, Egunon, ongi etorriak a esta novena asamblea de Ezker Anitza Izquierda Unida. Y como no podía ser de otra manera y corresponde a nuestra organización es hacer el balance de gestión, todo el trabajo que hemos hecho durante estos últimos años. Un balance de gestión que sin duda es positivo porque los datos así lo demuestran. La comparativa entre la organización que teníamos aquel 28 de enero de 2012, una organización que que rompía definitivamente con la época de Ezker Batua, con la política del madracismo, por multitud de escándalos de corrupción, por la pérdida también de identidad y de perfil político y, por supuesto, también por la falta de democracia interna. Los resultados hoy acreditan que estuvimos acertados porque hoy nuestra organización ha dado un paso de gigante con respecto a ese día 28 de enero que constituíamos Ezker Anitza Izquierda Unida. Iniciamos entonces un nuevo camino que lo que hizo en primer lugar fue recuperar nuestro perfil, nuestras señas de identidad, nuestra política, un perfil anticapitalista, un perfil feminista, ecologista, republicano y federal. Y en segundo lugar lo que hicimos fue recuperar la organicidad, poner en marcha las asambleas, revitalizarlas, poner en marcha las áreas, la elaboración de las áreas y también poner en marcha una dirección acorde con este perfil político y organizativo. Participamos aquel año 2012, participamos activamente de dos huelgas generales. La primera de ellas contra la reforma laboral, huelgas convocadas por los sindicatos, y la segunda de ellas una huelga de ámbito europeo en contra de los ajustes y en contra de los recortes de la Troika. También ese mismo año, a finales de año, participamos de las elecciones al Parlamento Vasco y, como sabéis, todas y todos nos quedamos fuera del Parlamento. En aquel momento, el que fuera nuestro coordinador, Mikel Arana, dimitió y
iniciamos una etapa difícil fuera de las instituciones, lo que nos obligó a redoblar esfuerzos. Hicimos muchos esfuerzos en la movilización social, en las plataformas, en las campañas, en la propaganda, para visibilizar nuestras siglas y también para intentar cambiar el rumbo de la política desde la movilización social. Hemos hecho desde entonces y hasta ahora, y lo seguimos haciendo, hemos rechazado la política económica y social del Gobierno vasco, porque es una política que responde a su opción ideológica neoliberal y a las órdenes del capital europeo, del capital español y del capital vasco, y que se traduce en menos ingresos y menos gasto público. Nosotros defendemos también una opción una opción ideológica radicalmente opuesta, más ingresos y más gasto público. Rechazamos por este motivo la reforma fiscal en el año 2014 que fue aprobada por el PNV, por el Partido Socialista y por el Partido Popular, que armonizaba los impuestos a la baja en los 3 territorios y que favoreció a las rentas del capital y del ahorro. Aquel mismo año también, tras las elecciones europeas, donde el bipartidismo salió derrotado en las urnas y no fue ni más ni menos que el reflejo de las grandes movilizaciones de la época y también de la aparición del 15M, asistimos aquel 2 de junio del año 2014 a la dimisión del rey Juan Carlos I. Fue un gesto desesperado por salvar el régimen que hacía aguas y por lavar la cara de corrupción de la monarquía. Entonces, Ezker Anitza Izquierda Unida trabajamos intensamente por poner en la agenda pública el debate entre monarquía y república y también por poner en la agenda pública nuestra propuesta de proceso constituyente. En el año 2015 abordamos las elecciones municipales y forales. Pusimos en pie, junto a otros partidos políticos, junto a otras organizaciones sociales y también con muchos hombres y mujeres independientes, pusimos en pie Irabazi y participamos en otras confluencias en Bilbao, Udalberri, Guk en Getxo, Galdakao Bizirik, Herri Ekimena en Amorebieta y Aban en Gordeixola. Construimos espacios unitarios desde el reconocimiento de la pluralidad de la izquierda y también desde el reconocimiento de la paridad, aspectos para nosotras importantísimos. Nacieron estos espacios para las elecciones, pero también para la movilización, para organizar, a nuestro entender, para organizar el bloque político y social. Con ese espíritu unitario abordamos también las elecciones de diciembre del año 2015. No fue entonces posible una candidatura unitaria a pesar de todos los esfuerzos que hicimos desde Izquierda Unida. Lo conseguimos, eso sí, en las repeticiones generales, la repetición de las elecciones generales que se celebraron en junio del 2016 con la candidatura Unidos Podemos. No sumamos votos en el conjunto del Estado, pero sí lo hicimos en Euskadi. Pero lo cierto es que interrumpimos con fuerza en el Congreso de los Diputados un grupo numeroso y un grupo con capacidad de intervención real y de cambio de las políticas en el ámbito del Estado. En el año 2016 abordamos también las últimas elecciones de este ciclo electoral al Parlamento Vasco, con Elkarrekin Podemos. Es verdad que entonces no cubrimos las grandes expectativas que teníamos, es verdad que el listón estaba muy alto, pero también es verdad que 11 escaños son los mejores resultados del espacio de la izquierda alternativa en esta etapa democrática. Nosotras, como Ezker Anitza Izquierda Unida, conseguíamos a 2 parlamentarios y regresábamos de nuevo al Parlamento Vasco. Por tanto, se cerró con estas elecciones un largo ciclo electoral que ha venido caracterizado, a nuestro entender, por dos aspectos. El primero de ellos es el debilitamiento del bipartidismo monárquico, que no quiere decir su derrota, pero sí el debilitamiento importante, y el otro aspecto, una irrupción de un espacio plural de la izquierda transformadora en todos los ámbitos, en todas las instituciones de nuestro país. Hoy podemos decir desde Ezker Anitza Izquierda Unida que
nosotras también estamos en todos los niveles de la institución, estamos en el nivel municipal, estamos en el foral, estamos en el Parlamento Vasco y también estamos en el Congreso. Seguimos trabajando desde esa estrategia unitaria que nos ha caracterizado siempre. Siempre nos ha caracterizado desde Izquierda Unida trabajar juntos para cambiar las políticas de nuestro país. También en materia de pacificación y normalización hemos trabajado desde las alianzas, hemos hecho debates con Izquierda Unida de Navarra, con ECUO de Navarra y Euskadi, con Bacharre, hemos hecho debates, hemos hecho jornadas de debate y al final, producto de toda esta actividad, hemos elaborado el Manifiesto de Pamplona. Hemos consensuado principios en ese manifiesto sobre una base muy clara, sobre la base de abordar los debates sobre la paz y convivencia desde una perspectiva integral de los derechos humanos y, por tanto, rechazar los análisis parciales sobre los derechos humanos. Hemos hecho muchas actividades imposibles de mencionar todas, pero merece la pena recordar algunas. Desde los actos habituales en defensa de la República en Eibar, a los que año tras año se han ido sumando localidades en Guipúzcoa y también en Vizcaya, hasta las actividades propias, como son la del 1 de mayo, 8 de marzo, 25 de noviembre, nuestra intervención en la Conferencia Internacional de Ayete por la Paz, nuestra participación activa en todo tipo de huelgas y conflictos laborales, multitud de campañas sobre temas diversos, participación en multitud de movilizaciones de todo tipo en defensa de la salud, en contra de la LOMCE, en materia medioambiental, contra la incineradora, contra el fracking, contra tratados como el TTIP, de solidaridad internacional y un largo etcétera. También hemos organizado escuelas de formación, participado en mesas de debate, mantenido reuniones con organizaciones sociales, políticas y sindicales. Por tanto, hoy podemos decir con voz bien alta, podemos presentar un balance positivo del trabajo que hemos hecho. Hemos hecho un buen trabajo y hemos hecho mucho trabajo por poner a Ezker Anitza Izquierda Unida en la agenda política de nuestro país. Este es el trabajo que presentamos hoy en esta Asamblea. Este es nuestro bagaje que nos servirá también para impulsarnos hacia el futuro y para seguir trabajando un elemento que para nosotros es estratégico y que lo venimos trabajando y lo seguiremos trabajando, seguir trabajando las alianzas sociales y políticas para el cambio. Sabemos, conocemos al enemigo, es muy poderoso, tiene a su disposición todos los instrumentos de este sistema y para eso, para confrontarlo, tenemos que estar unidos sobre la base de un programa. Porque en Euskadi también la pobreza y la precariedad se extiende. El PNV sigue recortando el gasto público, la recaudación sigue disminuyendo y la brecha entre las personas más ricas y las personas más pobres se abre cada día más a favor de las más ricas. El pago de los intereses de la deuda es la única partida que crece año tras año en los presupuestos de Euskadi y a favor de la banca. Y las políticas de igualdad también sufren recortes año tras año, mientras nos están matando a las mujeres. Por tanto, el Gobierno del Partido Nacionalista y el Partido Socialista no va a cambiar esta situación, estamos convencidas. Hemos, por tanto, apostado por impulsar una mayoría que la hay en el Parlamento Vasco para cambiar la orientación de las políticas y, en ese sentido, en ese terreno, siempre nos encontrarán a Ezker Anitza Izquierda Unida. Estamos dispuestas para cambiar la orientación de las políticas del Parlamento Vasco. Hacemos un llamamiento, por tanto, a profundizar las relaciones, a buscar lo que nos une y a trabajar sobre la base de un programa. Entendemos esa alianza no solamente desde el ámbito institucional, sino también y sobre todo una alianza en las luchas sociales. Y, por tanto, también hacemos un llamamiento a la participación ciudadana para luchar todos y juntos por un mundo mejor. Muchas gracias. Es que ricasco, Isabel. A continuación, y que en esta primera hora de inauguración de nuestra 9ª Asamblea, transmitiros también os iré a lo largo de la Asamblea
que no pueden venir, vamos, SK y Steylas, la Embajada de Cuba, que nos ha mandado un saludo que luego os lo leeré, la Embajada de Venezuela y el Consulado de Bolivia en Bilbao, que por una actividad diplomática que además que tenían esta mañana todos juntos, no han podido estar hoy aquí. Pasamos a las intervenciones de las organizaciones que están hoy con nosotras en esta sala. Le doy la palabra en primer lugar a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras de Euskadi. Bueno, egunon, guztioi, eta eskerrik asko asamblea honetan egoteko gonbidapenagaitik. Buenos días a todas y a todos, y de forma muy breve trasladaros un saludo y los mejores deseos de parte de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Euskadi. Desearos que hagáis un buen trabajo en esta asamblea, que acertéis con las propuestas. Esto suelen ser frases hechas, pero creo que vivimos un momento en el que estas no deben ser frases hechas. Yo creo que estamos viviendo una crisis política, una crisis económica y una crisis social de primer orden, seguramente de carácter sistémico, y que requiere de fuerzas políticas progresistas que sean capaces de trascender de la gestión de lo cotidiano, que es muy importante, y que sean capaces de establecer proyectos en el medio y en el largo plazo de transformación social, ¿no? Y desde luego el sindicalismo necesita, Comisiones Obreras, pero yo me atrevería a decir que el conjunto del sindicalismo necesita de un rearme y de un refuerzo de las políticas alternativas, de las políticas que desde la izquierda pretendan cambiar el statu quo de las cosas, ¿no? Es evidente que la sociedad ha cambiado muchísimo en los últimos años y que la crisis lo ha puesto de manifiesto. Es evidente que las propuestas que hace unos años seguramente aglutinaban importantes mayorías sociales, hoy en día tienen que estar muy matizadas por una realidad distinta, donde la respuesta internacional que se dé desde la izquierda es fundamental, donde la sociedad seguramente está terriblemente fragmentada, donde hay un riesgo cierto, y se está demostrando en otros países de Europa o en los propios Estados Unidos, que los golpeados de la crisis, las personas que en primera persona han sufrido los embates de la crisis económica, el desempleo, la precariedad, la falta de expectativas de vida, no necesariamente se van a vincular a propuestas progresistas, sino que pueden acabar alimentando esto que algunos llaman el populismo de derechas y que yo casi llamo fascismo o neofascismo, que estamos viendo en algunos territorios, en algunos países, ¿no? Necesitamos, por tanto, articular respuestas creíbles, respuestas que respondan a la realidad de la mayoría social, respuestas que sirvan también para construir sujetos colectivos de transformación. Y en ese debate, en esa pelea, desde luego el sindicalismo requiere de una fortaleza de la política progresista, de la propia política en sí. Yo creo que hay que reivindicar la política en su sentido amplio y la política progresista en concreto, ¿no? Y en ese sentido nos vamos a ver muchas veces. El sindicalismo, yo creo que es muy importante que en esta reconfiguración también del discurso político que se está dando en Euskadi, en España y en otras partes del mundo, no se olvide que el conflicto económico, que el conflicto de poder que se da en el mundo del trabajo y en el mundo de la empresa es determinante a la hora de fijar, como digo, políticas alternativas. Hay que poner muchas más cosas encima de la mesa. Son muchas las reivindicaciones subjetivas que hoy en día se generan en las sociedades. Pero, sin duda, en nuestra opinión, el conflicto económico, el conflicto de intereses de clase, tiene que jugar un papel en esa transformación social que es absolutamente necesaria, ¿no? Como esto de vender consejos, que para mí no tengo, pues se da mucho en las sociedades, creo que es muy importante que el sindicalismo también sepa adaptarse a los cambios que en profundidad se vienen dando en los últimos años, en el tipo de empresa, en el perfil de la gente a la que queremos representar, cuyas reivindicaciones son cada vez más variadas, en una sociedad cada vez más fragmentada, cada vez más desigual. ¿Cómo integramos esa realidad de diferentes? ¿Cómo integramos esa realidad de personas que a veces no acaban de entender o no acaban de ver exactamente de dónde vienen sus problemas
problemas, de dónde viene esa precariedad vital en la que están instaladas. Y el sindicalismo también tiene que avanzar, tiene que afinar mejor esas herramientas de intervención sindical y tiene que avanzar en cómo representa más y mejor a toda esta pluralidad. Necesitamos cambiar el marco político para eso. Necesitamos derogar algunas de las reformas que tanto daño nos están haciendo, no ya como organizaciones sindicales, sino a la gente a la que representamos, a la clase fragmentada a la que representamos. Todo eso va a ser una batalla estratégica de modelo de sociedad en los próximos años. Y estamos convencidas y convencidos de que el movimiento sindical tiene que jugar ahí un papel. Pero sin el papel de la política, sin el papel de la política de izquierdas, sin el papel de las alianzas en la política transformadora, esta pelea es mucho, mucho más complicada. Somos un sindicato sociopolítico no partidista, pero desde luego lo que no somos es ni equidistantes ni ajenos a las disputas que se dan en el mundo de la política. Y, por tanto, desde la fraternidad, en una semana tan importante en nuestra historia común como ha sido este 40 aniversario de la matanza de los compañeros de Atocha, de aquel hito en la lucha por las libertades que hizo nuestra gente en otro contexto también político, económico y social terriblemente complicado, desde esa fraternidad, desde luego, desearos las mejores reflexiones, desearos acierto en lo que pongáis encima de la mesa, suerte a los nuevos equipos de dirección, os necesitamos, nos necesitamos, viva la lucha de los trabajadores, viva la lucha de las trabajadoras. Suerte. Eskerrik asko, Unai. Lander Martínez, secretario de organización de Podemos Aldugu Euskadi. Bueno, kaixo egunon, lehenik eta behin eskerrik asko noskire zuen asambladara gonbidatzagatik eta sorte on gaurko egunean. Decía que muchas gracias por invitarnos hoy a esta asamblea y también mucha suerte en el día de hoy en el que definiréis vuestras próximas líneas. Pero no solo quería agradecer la invitación, sino quería también agradecer el trabajo conjunto que muchas de las personas que estáis aquí y que estamos aquí venimos realizando durante los últimos años y que por todo lo que se ve desde luego tiene perspectiva de alargarse durante unos años más. Ha quedado en evidencia y también lo ha explicado Isabel cuando ha hecho un análisis del ciclo electoral y de los resultados que se han obtenido en ese ciclo electoral, que las alianzas estratégicas de las fuerzas del cambio son más necesarias que nunca de cara, uno, a ensanchar, agrandar y ampliar, por un lado, el espacio electoral necesario para trasladar todas aquellas demandas que en este momento ya pasan de ser demandas tradicionales de un pensamiento progresista a ser demandas transversales a la sociedad, a ser demandas que empiezan a estar presentes en el sentido común de las personas y que necesitan de una voz común que gracias a esas alianzas estratégicas estamos siendo capaces de llevar a cabo a diferentes parlamentos. Pero es que es cierto también que esas alianzas estratégicas son necesarias para seguir ensanchando y para seguir ampliando ese espacio social y ese sentido común que cada vez ha de llegar a más y más capas de la sociedad. Por lo tanto, pues yo, sin querer alargarme mucho, mucha suerte con vuestra jornada de hoy, mucha suerte con el devenir de vuestra organización y que lo que salga hoy de aquí sea lo mejor para vosotros, lo mejor para la sociedad y lo mejor para las organizaciones como la nuestra, con la que en este momento vais de la mano y nosotros con vosotros en muchos lugares. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Lander. Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi. Egunon, buenos días. Todos en este tipo de actos hacemos una intervención muy similar, pero me voy a quedar con el final de la intervención de Isabel, ¿no? En el sentido de que nos necesitamos todos. Vuestro lema también es un lema que coincide un poco con lo que es nuestra estrategia, que es el tema de construir la izquierda. Nosotros tenemos un papel relevante en lo que son los centros de trabajo, pero sin la colaboración de las organizaciones de izquierdas
para trasladar nuestras reivindicaciones a los parlamentos y la necesidad de cambiar algunas de las políticas que se han hecho en los últimos años, nuestro trabajo no tendría mucho sentido, porque muchas cosas no somos capaces de cambiarlo solamente en la empresa. Yo creo que el sindicato tiene una dimensión social y al final no queda otro camino que la coincidencia de las organizaciones de izquierdas junto con nuestro trabajo. De hecho, en estos momentos se está tramitando una ILP en el Parlamento español con el tema de una renta para aquellos trabajadores y trabajadoras que han agotado sus prestaciones. También tenemos una lucha conjunta en la subida y en la necesaria subida del salario mínimo. Estamos trabajando conjuntamente también en la necesidad de defender nuestras pensiones y yo creo que ese trabajo y esa colaboración que estamos todos se tiene que extender a más cosas y espero que contéis con nosotros y que nosotros contamos con vosotros para seguir trabajando contra estas políticas de austeridad que lo único que han traído es claramente mayor desigualdad, menor protección social y un mercado de trabajo cada vez más precario. Espero que los trabajos que hagáis vosotros en esta Asamblea sean lo más positivo, no solo para vuestra organización, sino para el conjunto de las organizaciones que tenemos una coincidencia muy amplia. Y sin más, desearos mucha suerte y que los trabajos de esta Asamblea sean lo más fructíferos posible para todos vosotros. Muchas gracias. Eskerrik asko, Mikel Totorika, de Sortu. Bueno, egun on guztioi, eta eskerrik asko lehenik eta behin Sortu gonbidatzeagatik Ezker-Anitzaren 9. asamblea honetara. Gracias a todas y todos los militantes que estáis aquí reunidos. Felicitaros por la celebración de esta 9ª asamblea de Ezker-Anitza y sin querer robar más tiempo porque considero que este es vuestro día para debatir y tomar las decisiones que tengáis que tomar desde Sortu, mandaros un saludo y deciros que todas aquellas fuerzas y aquellas personas que soñamos en un mundo mejor, soñamos en una sociedad más justa, tendremos que estar al lado y a la altura de las circunstancias, pese a las diferencias evidentes que a día de hoy tenemos en nuestras estrategias, en nuestras lecturas políticas. Si compartimos la necesidad de la construcción de una sociedad y un mundo mejor, nos encontraremos y tendréis al lado a Sortu y a la izquierda independentista de este país. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel. José Ramón Becerra, Ekuotik. Egun on guztioi, eta mila esker Ekuo gure alderdi berdea asamblea honetara gonbidatzeagatik. Cuando a finales de 2013 pasé a ocupar un cargo de responsabilidad en la mesa de coordinación de Euskadi, lo primero que me di cuenta es de que era necesario unir nuestras fuerzas con otras organizaciones como Ezker-Anitza para resistir y para empezar a construir alternativas y programas y formas de hacer política que dieran respuesta a la sociedad que estábamos viviendo en ese momento. De ese trabajo salió Irabazi y salieron otras iniciativas municipalistas como GUK, Herri Ekimena o Udalberri, que nos han llevado, junto con el inestimable impulso de Podemos, a donde estamos ahora mismo. A día de hoy tenemos un espacio a nivel de Euskadi autonómico, el Elkarrekin Podemos, que da sentido a aquellas iniciativas municipalistas y que lo une con la iniciativa de Unidos Podemos que nos representa en el Congreso de los Diputados. Hoy en día ya estamos haciendo política de otra forma, ya tenemos una alternativa y un programa que es ilusionante y que es realista, pero también tengo que decir que los más de 100.000 votos que consiguió el Elkarrekin Podemos en las últimas elecciones nos interpelan no solamente a resistir ya, no solamente a decir que sí se puede, sino a
poder realmente, a poner en marcha, a tejer y a construir la sociedad que venimos demandando desde entonces hasta aquí. Así que aprovecho este saludo a la Asamblea y a toda la gente que ya siento tan cercana por todos estos años de trabajo común para animaros a que, y desear a que el trabajo que hagáis durante el día de hoy vaya encaminado a eso que tanto necesitamos, que es construir una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria y más sostenible, porque necesitamos ahora ya poner en marcha la ilusión y la esperanza y que de una vez por todas cambiemos el destino de este país. Muchas gracias. Eskerrik asko, José Ramón, de Alternativa. María del Río. Eskerrik asko eta lehenengo eta behin ongi etorreak eta eskerrak emateagatik Alternativa ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. Simplemente decía que quería agradecer que nos hayáis invitado a este espacio, ya que sabemos que la inauguración de vuestra 9ª asamblea es un momento importante y también un momento bonito, ¿no?, de compartir y de tener un encuentro entre los diferentes militantes. Además, y tal como se ha comentado antes, entiendo que estos espacios son interesantes ya que nos permiten encontrarnos tanto en lo personal como compartir ideas distintas entre las diferentes izquierdas. Sabemos que esta asamblea, porque nos lo han comentado anteriormente, ha sido fruto de diferentes debates y que han sido debates muy participados y, por lo tanto, simplemente terminar pues deseándoos lo mejor en este congreso y también para suerte a los nuevos equipos que asuman la dirección. Muchas gracias. A continuación, espero pronunciando bien, el delegado de la República Árabe Saharaui Democrática en Euskadi, Elik Beiruk. Egunon, buenos días a todos. Quiero ante todo reconocer o me hago depositario del mensaje del Frente Polisario de expresar nuestra sincera solidaridad con Izquierda Unida y agradecerles el gesto de invitarnos a participar en esta importante asamblea. Lo que quiero recordar aquí en estos momentos es que el Frente Polisario está haciendo frente desde hace 41 años por la irresponsabilidad de España, que como todos saben ha abandonado de manera bochornosa sus responsabilidades coloniales en un territorio que administraba en el norte de África, en el Sahara Occidental, y ha cedido el territorio a las potencias vecinas, Marruecos y Mauritania, en su día, dejando al pueblo saharaui en la vera del camino que le ha expuesto a un drama que está durando ya 41 años y España, en lugar de enmendar el daño causado, sigue ensañándose con el problema del Sahara Occidental y le sirve de panacea para escurrirse de los chantajes eternos del que se sirve Marruecos para someter a Madrid a los dictados del Reino de Marruecos. Y en este sentido, en estos 40 años de trayectoria que llevamos luchando por recuperar nuestros derechos, debo reconocer sinceramente que el movimiento de Izquierda Unida siempre ha estado al lado de los saharauis desde los primeros momentos. Son hechos reales que nosotros queremos agradecer en esta asamblea y, sin ánimos de prolongar, decirles que expresamos nuestra solidaridad y de nuestros sinceros deseos de que tengan éxito en sus labores y decirle también ánimo a toda la nueva dirección que será elegida y nuevamente reiterarles nuestros agradecimientos y ánimos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Leticia Martínez, de Izquierda Unida de Cantabria. Buenos días a todos. Voy a trasladar el mensaje de mis compañeros de Cantabria. Agradeceros la invitación en mi nombre y en el nombre de mis compañeros.
quiero daros la enhorabuena por esta buena asamblea que estáis celebrando hoy aquí. Y no empleo el calificativo a la ligera ni para regalaros los oídos. En Cantabria hemos leído vuestros documentos y vuestras propuestas de modificación en los estatutos. Y sin ánimo de inmiscuirnos en elaboraciones ajenas a nuestro territorio, desde luego que compartimos el análisis que se realiza desde el documento político. Análisis que culmináis con una síntesis que cierra el texto y que, con vuestro permiso, haremos nuestra. Estrategia de confluencia, unidad popular con objetivos claros de ruptura, sustentado todo en una base programática. Estas tres patas requieren una cuarta para terminar de articular el mueble sobre el que sostener el proceso constituyente. Una especie de dinámica IKEA que debemos desencadenar sin desmayo. Y esta cuarta parte indispensable para el proyecto no es otra que la organización política, el movimiento político Izquierda Unida. Por eso estamos y estáis aquí esta mañana. Por eso es importante que estemos. Hemos perdido ya la cuenta de las veces que han decretado la muerte de nuestra organización desde las terminales mediáticas de aquellos poderes que desean vernos desaparecer. No tengo que ponernos al día de la intensidad que ha cobrado esa campaña en los últimos días. Nos acusan de diluirnos los mismos que han trabajado con denuedo por nuestra disolución. Temen nuestra cercanía los mismos que nos han minusvalorado desde su aparición como agentes políticos de primer orden. Y nosotros, mientras tanto, tenemos un camino claro y democrático, nacido del debate, como el que habéis tenido en vuestras asambleas, entre nosotros y con otros, emanado de la voluntad colectiva de Izquierda Unida de apostar por un bloque alternativo constituyente, que articule sobre la imprescindible convergencia con las fuerzas que han de participar en la materialización de este proyecto. Por eso os doy la enhorabuena sin caer en la complacencia. Queda muchísimo trabajo por hacer por parte de todos. Si queremos alcanzar un horizonte más digno en el que en estos momentos se cierne, como el que en estos momentos se cierne sobre la juventud y la clase trabajadora en su conjunto. Y más lejos todavía, parafraseando a Ercoli, debemos llegar, si queremos lograr, a aquello que necesitamos, una sociedad socialista, feminista, que dé paso a un mundo libre. No quiero añadir nada más, simplemente daros las gracias de nuevo. Salud y República. Casi para finalizar ya, José Ramón Mariño, de ADAC. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Esto es lo que se llama un atraco a mano armada porque hace 15 segundos que me han dicho que tenía que salir a decir algo. Y entonces, teniendo en cuenta que yo soy un representante de un movimiento social, una cierta irreverencia entiendo que se me permitirá. Yo ayer estaba presentando un libro que es sobre trabajo garantizado y salidas del euro, y entonces recuerdo que les conté a los que estaban en la presentación un chiste que se utiliza de economistas, que viene a decir algo así como que estaban un médico, un arquitecto y un economista debatiendo sobre quién era más importante para el mundo. El médico decía, bueno, teniendo en cuenta que en las Sagradas Escrituras Eva surge de Adán, evidentemente soy yo el más importante en la configuración del universo. El arquitecto dice, no, realmente lo soy yo porque del caos, de todo este caos tremendo, la ordenación de los espacios, los ríos, los montes, etcétera, eso lo hemos tenido que hacer los arquitectos. Y entonces el economista simplemente les mira y les dice, pero vosotros, ¿quién os creéis que ha creado el caos? Y digo esto porque efectivamente uno de los grandes esfuerzos que tienen que hacer los movimientos de izquierda, los movimientos sociales, etcétera, es ordenar este caos y hacer realmente que este sea un mundo para las personas, que la economía esté orientada hacia los ciudadanos, etcétera, etcétera. Palabras que todos utilizamos, pero no acabamos de avanzar lo suficiente a este respecto. Y las irreverencias vienen aquí. Es decir, yo he oído las participaciones anteriores y me parecen tremendamente interesantes, pero me gustaría incidir en que la acción institucional es una acción muy importante, pero lo que es verdaderamente fundamental es la acción en la calle. Si me permitís, porque como me has avisado a correr, me ha dado tiempo solo a coger una frase de un filósofo coreano
que vive en Alemania, que dice: el esclavo de hoy es el que ha optado por el sometimiento. Uno se ve libre y se explota a sí mismo hasta el colapso. En este contexto social es en el que hay que trabajar. Por lo tanto, fundamentalmente en lo que hay que actuar es en los movimientos sociales, en la acción de calle, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es la irreverencia y el consejo, que todo aquello en lo que se diseñen, todas aquellas políticas que se planteen, etcétera, etcétera, tengamos este tipo de elemento como elemento sustancial y que nunca, nunca lo urgente nos impida hacer lo importante. Gracias. Agradecer también la presencia hoy aquí de José Manzaneda, representando a la Asociación Hermana Euskadi-Cuba, a Herri Ekimená, a Abel, a Alba y por último, y para finalizar el acto, acompañado también por Iñaki Bernal, senador de Unidos Podemos y compañero de Izquierda Unida de Navarra, le damos la palabra a José Miguel Nuin, coordinador de Izquierda Unida de Navarra. Egunon, buenos días, compañeros y compañeras, amigos y amigas. En primer lugar, pues saludos desde Izquierda Unida de Navarra, saludos hermanos y fraternales desde Izquierda Unida de Navarra. Somos organizaciones hermanas, antes ha explicado Isabel, que en algunos campos, en lo concreto, pues hemos trabajado con intensidad, como el tema de pacificación, el documento de Pamplona o la declaración de Pamplona, con otras formaciones políticas también en este caso. Y en primer lugar, por lo tanto, pues desde ese conocimiento, esa relación especial, pues trasladaros esos saludos y esa voluntad de continuarla en el futuro y estrechándola e intensificándola todavía más. Esa es nuestra voluntad y ese es nuestro deseo. En segundo lugar, felicitaros por el trabajo que estáis desarrollando. Una organización política y una organización de izquierdas que quiera llevar adelante un proyecto de transformación social tiene que tener unos anclajes y unos cimientos muy firmes, cimientos ideológicos, programáticos, de valores. Y eso es lo que también nosotros creemos que hicisteis, el colectivo de hombres y mujeres de Ezker Anitza IU, hace unos años, cuando dijisteis que este proyecto tenía que estar en la izquierda, firmemente anclado, tenía que estar anclado en la propuesta federal, tenía que estar anclado en la honradez, en la honestidad, en el trabajo. Y tomasteis ahí unas decisiones que fueron difíciles y que tenían un coste en aquel momento, porque había que trabajar en condiciones muy difíciles, pero aquellas decisiones eran acertadas, porque eran las únicas decisiones que podían permitir a la organización trabajar sobre esos cimientos y esas bases firmes. Cimientos y bases firmes y trabajo y lucha de todo el colectivo de Ezker Anitza IU, que luego se ve con el tiempo y se ha visto también en los últimos años, en los procesos electorales, también con vuestro trabajo en favor de la unidad y de la suma en la izquierda. Y ahí están las elecciones autonómicas, las candidaturas de unidad de Irabasi, las elecciones generales, también con candidaturas de unidad, las elecciones autonómicas últimas con candidaturas también de unidad y la presencia en todas estas instituciones de los hombres y mujeres de Ezker Anitza IU. Todo esto es para felicitar, pero todo esto nace, insisto, de unas decisiones ancladas en la honestidad, en la honradez, en el trabajo, en la coherencia ideológica y programática. Bien, las clases trabajadoras y las clases populares del conjunto de pueblos del Estado español tenemos un escenario y un panorama aterrador. Y sobre ese panorama hemos reflexionado también en la 11ª Asamblea de Izquierda Unida Federal. Lo único que podemos esperar, y eso es lo que hemos valorado, debatido, analizado y concluido, lo único que podemos esperar, lo que estamos recibiendo y lo que podemos esperar en los últimos años del régimen del 78 es un proceso cada vez más agudo y desesperante de desigualdad y de empobrecimiento y de pérdida de derechos sociales, democráticos, de las clases populares y trabajadoras de Euskadi y de todos los pueblos del Estado español. Y ante eso hay que reaccionar, y ante eso hay que organizarse. Hemos conocido estos días las estadísticas y los últimos datos sobre la distribución de la riqueza en el Estado español, aterradores, datos aterradores, donde se ve que la desigualdad es cada vez más extrema y más brutal.
Hemos conocido estos días cómo funciona la oligarquía económica, el tarifazo de las eléctricas, 30.000 millones de beneficio de un sector privatizado hace unos años y pobreza energética para cada vez más centenares de miles, si no millones, de trabajadores, trabajadoras y clases populares. Esto es lo que hay que enfrentar, porque este es el futuro que en ese marco tenemos. Y eso hay que enfrentar mediante un proceso de lucha social, de lucha en los conflictos, de lucha en la calle, de organización del conflicto, de organización de un bloque social y político para la ruptura, de organización de un bloque social y político para ganar un proceso con el cual seamos capaces de construir un nuevo orden, una nueva legalidad, un nuevo Estado, una república que sí represente y defienda los intereses y las necesidades de las mayorías sociales trabajadoras de todos los pueblos del Estado. Ese es el proyecto, nada menos y nada más que ese es el proyecto y ese es el compromiso que los hombres y mujeres de Izquierda Unida tenemos en todos los pueblos del Estado español, en todas las federaciones. Bien, nosotros estamos convencidos de que en esta Asamblea de Izquierda Unida, de Ezker Anitza Izquierda Unida, pues sobre todo esto, por supuesto que vais a hablar, vais a debatir, vais a acordar y vais a preparar la organización para avanzar con esta ambición y con esta intensidad en la dirección que nos hemos marcado, para romper la normalidad de un sistema podrido, para señalar a los responsables de ese sistema. En fin, y también para a partir de ahí ser capaces de construir esa sociedad socialista, esa sociedad feminista, esa sociedad que nos haga libres e iguales a todos y a todas. Esa es la ambición. Para todo ello, contar, como siempre, con la amistad, con la colaboración de Izquierda Unida de Navarra, Nafarroako Ezker Batua. También os esperamos el 25 de marzo en Pamplona, en la Asamblea, que también estamos desarrollando los hombres y mujeres de Izquierda Unida de Navarra y que concluiremos ese 25 de marzo. Ahí os esperamos también. Y mientras tanto, eskerrik asko, muchas gracias a todos y a todas. Buena Asamblea, salud y república. Eskerrik asko, José Miguel. Vamos finalizando este acto y antes de que veáis un vídeo que nos han preparado, saludar también la presencia de Leo Bote, de Arcelor Zumárraga y además... Además de la primera vez, de varias veces que lo haré, agradecer a las personas que durante el día de ayer estuvieron preparando esta sala, que estuvieron preparando los documentos que tenéis encima y agradecer también, como no, a la gente del área de juventud y de Gazte Comunistak que estáis en las labores del servicio técnico. Eskerrik asko. Bueno, en principio damos por finalizado el acto de apertura. Os explico, como sabéis, en el horario, el punto siguiente sería el debate por delegaciones del informe de gestión presentado por la Presidencia. La delegación de Vizcaya se reunirá en esta sala, la de Guipúzcoa en el hall y la de Álava en la parte justo superior. Eskerrik asko.
Cuando tengas tristeza en el alma, cuando creas que todo acabó, abrirás sin querer la ventana una mañana inundada de sol y verás cómo pasa Manuela, y verás a Manuela pasar. Sentirás que tus penas se acaban porque Manuela las hace olvidar. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao Aguirre, arrivederci, auf Wiedersehen. Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela que con Manuela todo va bien. Con la bici irás paseando, en el metro también viajarás y verás a Manuela de pronto, porque Manuela es como una más. Y verás cómo pasa Manuela, y verás a Manuela pasar, porque Madrid ya tiene su abuela, y es Manuela, Carmena y lo más. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao Aguirre, arrivederci, auf Wiedersehen. Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela que con Manuela todo va bien. La Cibeles está tan contenta y Neptuno más alegre está. Deja todo y olvida tus penas, baja a la calle, vamos a bailar. Y verás cómo pasa Manuela, y verás a Manuela pasar. Pero no nos defraudes, abuela, y no te olvides que Chueca es genial. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao Aguirre, arrivederci, auf Wiedersehen. Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela que con Manuela todo va bien. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao besitos y hasta nunca, auf Wiedersehen. Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela que con Manuela todo va bien. Adiós botella, bye bye Pepe, chao chao besitos y hasta nunca, auf Wiedersehen. Adiós botella, goodbye Pepe, sigue a Manuela que con Manuela todo va bien.
buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Aliyachu kaliyachu walakyachu mereya kasekichis. Kay qusqallaqtapiqa qllatata qhawallaqtakunapi uyarimarniykuna wayqikuna panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymunqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykunaq sutikmi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis. Chaytaki sutikmi Latinoamérica uyarikusunchis. Cancún.
Escucha, homosexual, el mundo está muy mal. La vida en Chueca es mucho mejor que el mundo allá afuera. ¿Tú crees que tras la Gran Vía los tíos más machos son? Y sales por la Latina, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera más que el lago y el Estrón? Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Si en el Polano, en el Longplay, no te entra ningún gay, no cojas traumas, te queda la sauna. Chueca es genial. Los pisos aquí son caros, eso sí que es verdad. Pero si estás en el paro, de travesti tú puedes currar. En Chueca no hay ni crisis, han abierto un supercore para que hagamos cruising, más cerca mucho mejor. Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Y si quieres virilidad, tú también la encontrarás con las boderas, haz la tijera. Chueca es genial, Chueca es genial. Grandes manjares en el Vivares te ofrecerán. Si tú quieres de Alagüí, pero en la noche es más cañí, Delirio Life y Black and White. Chueca es genial. Una caña en la plaza es imprescindible, pero un buen chapero es más asequible. Si te parece poco el Oso de Sol, los hay más grandes en el hall. Yo he estado en Londres y es un tostón, ni sojo ni soja, aquí sí se moja. No encontrarás nada mejor, ni en Ámsterdam ni en Nueva York. Chueca es genial, Chueca es genial. Las bolleras en Vázquez de Mella pueden aparcar. La 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 la, la 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 la. Y las modernas se abren de piernas sin rechistar. Sí, Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Ya llega el fin de me explota el Grindr. Chueca es genial. Las musculocas se meten coca para entrenar. Y en el orgullo vente a bailar, aunque tú seas heterosexual, pues te invitamos a nuestra fiesta. Chueca es genial. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le
poderoso y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara,
Escucha, homosexual, el mundo está muy mal. La vida en Chueca es mucho mejor que el mundo allá afuera. Tú crees que tras la Gran Vía los tíos más machos son y sales por la Latina, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera más que el lago y el Estrón? Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por buen carral. Si en el Polana o en el Longplay no te entra ningún gay, no cojas traumas, te queda la sauna. Chueca es genial. Los pisos aquí son caros, eso sí que es verdad. Pero si estás en el paro, de travesti tú puedes currar. En Chueca no hay ni crisis, han abierto un supercore para que hagamos cruising, más cerca mucho mejor. Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por Fuencarral. Y si quieres virilidad, tú también la encontrarás con las bolleras, haz la tijera. Chueca es genial, Chueca es genial. Grandes manjares en el Vivares te ofrecerán. Si tú quieres ver a la Wii, pero en la noche es más cañí, Delirio Life y Black and White. Chueca es genial. Una caña en la plaza es imprescindible, pero un buen chapero es más asequible. Si te parece poco el oso de sol, los hay más grandes en el hall. Yo he estado en Londres y es un tostón, ni sojo ni soja, aquí sí se moja. No encontrarás nada mejor, ni en Amsterdam ni en Nueva York. Chueca es genial, Chueca es genial. Las bolleras en Vázquez de Mella pueden aparcar. La 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 la, la 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 la. Y las modernas se abren de piernas sin rechistar. Sí, Chueca es genial, Chueca es genial. Los mariquitas compran ropita por buen canal. ¿Para qué quieres irte ya? Si la Kika va a actuar, ya llega el fin de nuestro tal Grindr. Chueca es genial, las musculocas se meten coca para entrenar. Y en el orgullo vete a bailar, aunque tú seas heterosexual, pues te invitamos a nuestra fiesta. Chueca es genial. ¡Sí!
inmensa de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante, aquí se queda la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara,
Sí. Compañeros, compañeras, ir sentándonos para poder seguir con el horario, por favor. Al debate del informe a la intervención de las delegaciones territoriales para la valoración del informe de gestión. La primera delegación por orden ortográfico es la delegación de Álava, que tiene 2 portavoces. Son Ernesto Fernández y Damián García Moreno. Tienen 2 minutos y medio cada uno de los 2 portavoces, por el orden que hayáis establecido. Hay una mayoría en la mesa de la cual yo me he abstenido que dicen que por favor irle a hacerles la puerta de arriba, que hace mucho frío. Pues aquí esto es el frigorífico. Luego lo votamos. Damián, un segundo. Sí, abajo, abajo. Un segundo, Damián. A partir de ahora vamos a, tanto para este debate del informe como para las enmiendas, vamos a ser estrictas con el tiempo. Tanto Damián, tienes la palabra. Mila esker, eguerdion guztioi, muy buenos días a todas y a todos desde la delegación de Álava de Ezker Anitza. La delegación de Álava de Ezker Anitza, en la votación o en el debate que hemos tenido del informe, tenemos 2 posturas o incluso 3, porque hay unos compañeros y compañeras que vamos a apoyar el informe, entre los cuales me incluyo, otros compañeros que lo van a votar en contra y un compañero que ha dicho que se va a abstener. Bien, nosotros creemos que hay que hacer un balance positivo, como se dice al inicio del informe, porque en este tiempo, hace 4 años, Ezker Anitza tomó la decisión de asumir una travesía del desierto frente a la corrupción que representaba el madracismo, y que por tanto esa travesía del desierto, pues aún con sus dificultades, aún con sus errores, que los ha habido, ha estado también llena de aciertos y de lucha en las calles y en las instituciones, lucha que tenemos que reforzar entre todos y todas. Coincidimos en el análisis de que se ha trabajado por la unidad popular, no como una marca electoral, sino como un concepto en el que tenemos que seguir trabajando en la construcción del bloque político y social que nos ha llevado pues a volver a estar con fuerza en las instituciones, en las 3 capitales vascas, Juntas Generales de Álava, Parlamento Vasco y en el Parlamento del Estado español. Bien. En cuanto a lo que es la lucha en las calles, pues como cita el informe, hemos estado en muchas movilizaciones con los trabajadores y las trabajadoras frente a los cierres de empresas y a los recortes que se vienen dando en Euskadi, en multitud de iniciativas en defensa de la sanidad pública, contra la incineración en Guipúzcoa, contra el fracking en los 3 territorios y de una forma especial también en Álava, contra el TTIP, por la solidaridad internacional y, por tanto, pues desde esta parte de Álava que vamos a apoyar el informe político, pido el apoyo para el mismo. Muchas gracias. Gracias, Damián, además por ser tan sintético.
Buenos días, compañeros. Primero, no puedo resistirme a acordarme del acontecimiento más importante de la historia de la humanidad en el último siglo, que celebramos su centenario, que la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, que consiguió abolir la propiedad privada, abolir el capitalismo y construir una sociedad socialista, que esa tiene que ser nuestra meta. Y en estas fechas me estoy acordando, y recomiendo a los que no lo habéis leído, las tesis de Abril de Lenin, donde explicaba que perfectamente no podíamos encerrarnos dentro de las instituciones burguesas, que el objetivo de una organización no es gestionar un sistema caduco. Y eso es uno de los ejes principales por los cuales compañeros y compañeras de Álava queremos hacer una crítica constructiva, desde luego. No pensamos que ha hecho todo mal la dirección, en la cual yo he participado también, pero sí que pensamos que está habiendo una evolución en el último periodo, que no es acorde a los tiempos que tenemos, acordes a un mayor nivel de transparencia, de democracia, de participación y, sobre todo, de construcción de una organización que sea la herramienta, la palanca del cambio social. Y cuando digo esto, lo voy a concretar. Falta de transparencia. ¿Cuántas asambleas, con qué periodicidad se juntan? No aparece en el informe de gestión. No tenemos conocimientos. Yo sé lo que pasa en Vitoria. No sé lo que ocurre en el resto de la organización. ¿Dónde están? ¿Cuándo se han presentado por última vez las cuentas de esta organización? Hace mucho tiempo. Se presentaron solo las cuentas de la campaña electoral. Y estos son vicios contra los que luchamos en su día contra la dirección anterior de Ezker Batua. Y ante esta segunda asamblea, aunque aquí, ahí pone novena asamblea, yo entiendo que es la segunda asamblea de Ezker Anitza, pues tenemos que reivindicar eso. Participación y democracia interna. Hemos visto una evolución de cómo se ha tratado de impedir que decida realmente las bases. Por ejemplo, en el proceso de unidad popular, después de tratar de construir ahora en común, a través de asambleas participativas, donde participaban compañeros y compañeras que no eran de Ezker Anitza, se trató de marcar la posición desde un comité electoral imponiendo al nodo, por ejemplo, de Álava de Unidad Popular. Por cierto, otro dato que no aparece en el informe de gestión y que me parece preocupante para volver al principio de mi intervención, que era aquello de que necesitamos una organización fuerte. Nuestra organización se ha debilitado, a pesar de que hayamos entrado en las instituciones. Somos menos militantes que hace 5 años. Hace 5 años éramos más de 500 afiliados y ahora somos 400 y poco. Eso es la realidad. Y termino, y ya termino también para decir que en este proceso de debate de la Asamblea ni siquiera se hablaba de participación, de que se iba a hacer un proceso transparente, que se iba a permitir aportaciones de la sociedad, se iba a poner una plataforma online, ahí lo tenéis en las normas de la Asamblea, y tampoco está. Y ante esa evolución planteamos votar no a la gestión. Gracias. Pues siguiendo por orden ortográfico, la delegación de Vizcaya tiene la palabra el compañero Fernando Hacha. Kaixo, egunon, lehenik eta behin, eta mila esker ona hurbildu zareten guztioi, guretzat euskaitarrontzat, gure etxean guztiontzako honelako prozesu hau Bizkaian antolatzea, guretzat guztiz ohoregarria da, eta horregatik ongi etorri eman nahi dizuegu eta benetan zorionak. Decía, compañeros, que os quería agradecer y dar la bienvenida a este nuestro territorio histórico, porque para la militancia de Ezker Anitza de Vizcaya pues es un orgullo y un placer poder desarrollar un evento de este tipo en nuestra provincia y daros la
Izan duen eztabaida honetan, batez ere bi izan dira izan ditugun eztabaidak, alde batetik gure erakundaren barnean dauden sentsibilitate ezberdinen arteko kudeaketaren inguruan hitz egin izan dugu. Decía que uno de los debates que hemos tenido en la reunión de nuestra delegación ha girado en torno a la gestión interna de las sensibilidades, pero con una inmensa mayoría de opiniones favorables a la no necesidad de incluir ningún tipo de punto en el informe. Baita benetan azpimarratu nahiko nuke, egin diren interbentzio guztiotan, informearen inguruko bozkaketa baiezkoa eskatu izan da, eta eztabaidan parte hartu dugun guztiok baiezkoaren inguruan gaude. Decía que todas las intervenciones que ha habido en el debate, si bien es cierto que hemos tenido el pequeño matiz del tema que comentaba, se pide un voto favorable al informe de gestión porque se considera que es un informe realista, que explica el avance de la organización y que pese a las primeras dificultades que tuvimos hemos sabido avanzar en lo que se refiere a lo cuantitativo y a lo cualitativo sobre todo. También ha habido un punto de autocrítica en el que se ha comentado que el ciclo electoral y esta especie de esquizofrenia, de psicosis colectiva en la que nos han metido los sendos procesos electorales que hemos tenido que vivir, pues eso, que nos ha imposibilitado de alguna manera seguir desarrollándonos, ¿no?, esta organización que era joven o que era recién nacida, por decirlo de alguna manera, y seguir desarrollándola en lo que a lo orgánico y a lo organizativo comprende. Y también ha habido una intervención en la que sí se alude al trabajo de las diferentes áreas, pero también se ha querido poner en valor sobre todo el trabajo del área de juventud, por poner en valor el trabajo que hace la juventud en el seno de esta organización, y no solo en esta organización, sino el trabajo que hace la juventud para desarrollar la línea política de esta organización en diferentes espacios de unidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí se ha querido resaltar el trabajo en los centros de estudio, sobre todo en la universidad, el trabajo en el seno del movimiento obrero, en las plataformas por la lucha de las condiciones de vida materiales de la juventud, en el seno del movimiento republicano, en el cual sí queríamos destacar el papel que jugó la juventud a la hora de desarrollar las movilizaciones cuando abdicó el rey, en el seno del movimiento antifascista y en el seno del movimiento internacionalista, porque se han impulsado la unidad popular, y no solo la unidad electoral, sino la unidad popular entendida como una construcción de base que tiene que construirse desde el conflicto, y eso se ha sabido entender y se ha sabido desarrollar. Por eso, y sin más dilación, informe honen inguruan baiezkoa eskatu nahiko genuke eta besterik ez. Eskerrik asko, Fer, de nuevo también por sintetizar. Arantxa. Egunon. Bueno, de Guipúzcoa también hemos hecho una lectura positiva del informe de gestión. Creemos que recoge básicamente lo que ha sido los últimos 5 años de Ezker Anitza Izquierda Unida. Salimos de una situación en 2012, arrancábamos, que era complicada, lo refleja en el informe bien, porque bueno, pues empezamos una nueva etapa. Era una nueva etapa, bueno, pues con tantos recursos materiales como personales, bueno, pues que implicaron mucho trabajo también militante, lo cual también está recogido en el informe. Valoramos también positivamente en el informe porque recoge que, a pesar de todo eso, bueno, pues hemos sido capaces, los hombres y las mujeres de Ezker Anitza, de seguir trabajando en la calle en todos los conflictos que ha habido en estos 5 años, y bueno, siguiendo construyendo, bueno, pues esa lucha para cambiar el mundo, ¿no?, y para cambiar la realidad en la que vivimos en Euskadi.
Se valora también positivamente el esfuerzo y el trabajo que se ha realizado, porque, bueno, especialmente en el último año de diciembre de 2015 ahora, los procesos electorales que ha habido, continuados unos tras otros, y los procesos que ha habido de unidad popular, siendo conscientes y yo creo que compartiendo de manera mayoritaria que el camino de la unidad popular es el único camino que tenemos para darle la vuelta a esta situación y que la unión hace la fuerza, eso lo sabemos bien y lo hemos podido ver también, y a día también se ve en determinadas luchas. Se valora también que los procesos os ha comentado también que los procesos de unidad popular son procesos complejos, porque quienes nos tenemos que articular en torno a ellos somos y tenemos realidades y trayectorias diferentes en política. Son procesos complejos que requieren, bueno, pues de paciencia y requieren también, pues, de saber integrarnos unos con otros o de saber convivir unos con otros. Esos procesos se han vivido de diferente forma, pero se valoran de manera positiva en las iniciativas que como Irabasi, como Unidad Popular, como Elkarrekin Podemos. El reto es seguir construyendo esos espacios y que, bueno, pues que poco a poco y con el tiempo podamos ver que la convivencia ahí también es una realidad. Se valora también de manera muy positiva nuestra presencia en las instituciones, pero se hace una reflexión en torno a que esa presencia no nos engulla y no nos saque y no nos deje ver que los problemas de verdad están en la calle y que las instituciones no son más que una herramienta para llevar a esas instituciones esas peleas, esas luchas que hay en la calle y que, desde luego, en el caso que yo conozco en primera persona, en Guipúzcoa estamos prácticamente en todas. Estamos en las plataformas de stop desahucios, estamos trabajando en los movimientos anti-incineración, estamos también trabajando en todos los movimientos que tienen que ver con paz y derechos humanos, plataformas pro-Palestina, con el Sáhara. Es decir, la actividad de la militancia en Guipúzcoa en los movimientos es de resañar, precisamente pues porque tampoco somos muchísimas personas, pero estamos verdaderamente implicadas. Y bueno, yo quiero decir también que en lo que tiene que ver con la participación y con la apertura de Ezker Anitza a la sociedad en general, creo que los procesos de Irabasi sirvieron a nivel municipal para encontrarnos con muchas personas. Esas personas han seguido, bueno, de una u otra forma también participando en la organización, no solamente en los Irabasi, sino también se han acercado a lo que es Ezker Anitza. Y bueno, pues yo creo que es un momento bastante ilusionante y que lo que tenemos que construir es esos movimientos y o sea, poner en valor la unidad popular, bueno, y que ese tiene que ser, como bien viene recogido en el informe, pues una apuesta que ya lo es, pero que tiene que seguir siendo. Y bueno, de manera unánime se ha decidido dar el voto a favor al informe de gestión. Gracias, Arantxa. Pasamos, por tanto, si el servicio técnico está preparado. Perdón, que me he adelantado. Tiene intervención Isabel para recoger o no las aportaciones que habéis hecho. Bueno, no tengo mucho que decir, ¿no? Brevemente. Decir que nosotros, cuando nos enfrentamos a analizar lo que ha sido nuestra actividad, la actividad que hemos hecho durante estos años, cualquier persona que analiza un proceso anterior puede enfrentarse a ese análisis de dos formas, ¿no? Pues viéndolo en positivo, viendo la botella medio vacía o viendo la botella medio llena, ¿no? Yo creo que es justo para esta organización que la veamos media llena, incluso yo diría que bastante llena, ¿no? Es un ejercicio de justicia hacia nosotros mismos, de felicitarnos. Y esto no es autocomplacencia. Mirar, nosotros en el año 2012 salimos de una situación muy difícil, que se agravó con la salida del Parlamento Vasco. Las instituciones no son el sumum de nuestra sociedad, eso lo sabemos lo que es una institución burguesa, pero las instituciones sirven como altavoz para las reivindicaciones. Es muy importante estar ahí, además de que suponen la posibilidad de hacer cambios. Y además, en este país, organizado a través de de las instituciones y los medios de comunicación, si no estás en las instituciones no eres nadie, estás desaparecido de la vida política.
Por tanto, la institución es un frente importante a cubrir, no el único, pero es un frente. Y en esa época, recordaréis que nos quedamos en una situación muy difícil. Nadie daba un duro por nosotras en esa época. Y, sin embargo, han pasado unos pocos años y hoy tenemos una situación realmente diferente. No es verdad que el peligro que tenemos es verdad que nos encerremos las instituciones. Nosotros sabemos que las instituciones son burguesas, claro, no hemos nacido ayer, pero lo tenemos muy claro. Dice Ernesto que ha visto él y los compañeros y compañeras que definen esa posición, que ha habido una involución en el último periodo. Pero claro, es que nosotros nacimos en el año 2012, ¿vale? Del 2012 al 2014, justo 2 años después, justo cuando acabábamos de recomponer la organización, porque eso requería también trabajo. Teníamos una organización muy desprestigiada socialmente, pero además también muy destructurada, ¿no? Cuando salimos nos encontramos con un ciclo electoral que ha durado del 2014 al 2016. En esos 2 años hemos abordado 1, 2, 3, 4, 5 elecciones, porque las elecciones generales las hemos repetido 2 veces. 5 elecciones en 2 años. Esto es una auténtica barbaridad. Pero es que las elecciones van acompañadas de sus procesos de campaña, que como sabéis hoy no duran 15 días, sino que 2 meses antes ya tienes que estar acá haciendo campaña, y además van acompañados, positivamente por supuesto lo digo, de procesos también de unitarios. Y esto, Arantxa lo decía ahora mismo, los procesos unitarios, precisamente porque son unitarios, porque son amplios, porque son participativos, requieren tiempo, paciencia, porque coincidimos gentes de diferentes culturas, y requiere eso que al final se recompensa porque construimos espacios más amplios. Nadie podrá decir en esta organización que no hemos estado en el conflicto, incluso los años del ciclo electoral. Estos 2 años de elecciones, que ha sido una locura, hemos estado en todos los conflictos. En el informe vienen algunos señalados, pero hay que coger actas. Cada uno de los que estamos aquí lo hemos vivido. Es una locura la actividad que hemos tenido en los conflictos. Y yo estoy convencida de que la institución que es burguesa, que está hecha para atraparnos no solamente a nosotros, sino incluso para aquellas fuerzas del sistema, para aparentar que hacen, y a veces gran parte del tiempo que lo dedicamos a la institución, yo lo vi muy directamente en el Congreso, que es un monstruo de institución, y habría que adelgazarla casi 3/4, porque gran parte de lo que hacemos sirve de muy poco. Por tanto, tenemos que ser hábiles, fortalecernos, yo creo que lo tenemos claro, pero en esa medida tenemos que tener eso siempre en la mente, ¿no? Que nos robe el tiempo justo para que sirva a los intereses de la mayoría social trabajadora de nuestro país. No es cierto que el Consejo Político no ha presentado periódicamente, se han presentado en el Consejo Político, y si no, ahí están las actas que se puede comprobar, se han presentado las cuentas de esta organización. Esto no es justo decirlo aquí. Es más, en el último Consejo Político presentamos, el último balance lo presentamos en el último Consejo Político en el que Ernesto no estuviste. Entonces, no se pueden hacer este tipo de acusaciones tan alegremente, ¿no? Y luego yo creo que la gestión interna, hombre, todas las gestiones no son perfectas, pero un dato que yo quiero dar aquí es que en la presidencia creo que hemos votado, pues igual, hemos votado igual, no me caben ni en la mano, ni en una mano las veces que hemos votado. Quiere decir que hemos tenido grandes consensos en la presidencia, donde estamos representadas todas las pluralidades. Por tanto, yo creo que evidentemente ha habido un conflicto de última hora que no hemos sabido resolver por parte colectivamente, pero que gran responsabilidad no ha sido de la dirección de esta organización, sino de aquellos que quisieron sentirse representados más de lo que representan. Y eso tampoco es justo, ¿eh? Yo creo que cada cual tiene que reconocer lo que es y lo que representa, y desde ese punto de vista, aquí, en estos años que hemos vivido juntos, hemos vivido bien. Por tanto, el tema es cuando uno quiere ser más
o representar más de lo que representa una organización. Decir que el mayor valor que tenemos, o uno de los mayores valores, es la juventud. Tenemos una organización joven y esto es importantísimo. Es verdad que en el informe no se destaca la labor de ninguna área, porque es verdad que mujer también ha hecho un buen trabajo, medio ambiente. Por tanto, no hemos querido destacar a ningún área en concreto, pero yo reconozco que la juventud tiene mucho valor, porque la juventud asegura el futuro de esta organización. Por último, decir que nos ha tocado también vivir momentos muy difíciles, porque el tablero político se ha movido durante estos años. Es interesante que las cosas se mueven. Nosotros nos hemos movido también ahí, no nos hemos quedado atrás. Hemos salido con fuerza para los procesos unitarios. Nadie nos podrá negar que hemos trabajado intensamente en los procesos unitarios y, por tanto, yo creo que hemos hecho desde ese punto de vista un buen trabajo, que claro que hemos cometido errores, porque la actividad humana, en la actividad humana va intrínseca, va acompañada de los errores, eso es así, y de esos errores evidentemente tenemos que aprender. Pero hoy, compañeros y compañeras, creo que es justo que nos felicitemos, porque no solamente lo hacemos desde aquí, sino que el conjunto de la organización de Izquierda Unida, lo decía Nui en esta tribuna, muchas federaciones nos felicitan por decir de dónde salisteis, cómo estabais y cómo estáis hoy. Así que ánimo y aurrera. Eskerrik asko, Isabel. Ahora sí, pasamos a la votación del informe de gestión. Votos a favor del informe de gestión. Por favor, votar eso, lo que estáis haciendo la mayoría con la chartelilla para facilitar un poco el trabajo. ¿Está ya? ¿Sí? Vale. ¿Podéis bajar? ¿Votos en contra? ¿Podéis bajar? ¿Abstenciones? Vale, podéis bajar. Gracias. Luego os pasamos el resultado, aunque el informe ha sido aprobado. Bueno, empezamos ahora con el debate de los documentos. En concreto empezamos con el documento de estatutos. Tenéis en las enmiendas, en los cuadernillos que os han entregado, todas las enmiendas y en negrita, bueno, pues si hay una propuesta de transacción, quiere decir que está asumida, y en aquellos casos en los que no hay ningún comentario ni transacción, pues son enmiendas que se pondrán al debate. Empezaríamos con la enmienda número 1. Es una enmienda de Santurchi Portugalete. Hay una propuesta de transacción. Yo no sé. La propuesta de transacción. Vamos a ver. Creo que tiene que ver. Bueno. ¿La tienes tú? ¿La presentas tú? Presenta Íñigo la propuesta de transaccional. Bueno, la propuesta de transacción de lo que entiendo que es la enmienda, al margen de la explicación que también está contenida y que así la hemos mantenido en
En la ponencia, en el documento original había un error y entendiendo también desde la ponencia que es un nuevo cambio de nomenclatura y que, bueno, pues como todos los cambios, nos tendremos que ir todas acostumbrando a los nuevos nombres, pues tenía un error la propia ponencia, la propuesta de transacción, por tanto, para el documento y para esta enmienda, y luego los proponentes pues nos dirán, es, siguiendo la línea de los documentos que aprobamos en la 10ª Asamblea Federal de Izquierda Unida en el pasado mes de junio, la Asamblea, es decir, esta reunión o las asambleas locales o las asambleas territoriales se siguen llamando asambleas territoriales de Euskadi, locales, etcétera. La presidencia se llamará colegiada de Euskadi y el consejo político, los distintos consejos políticos locales o territoriales se llamarán coordinadoras territoriales, locales y de Euskadi. Y la explicación es tan simple como que es lo que hemos aprobado en los documentos de Izquierda Unida Federal y que los principios de federalidad, que luego además hablaremos de ellos, pues nos dicen, nos señalan, no voy a decir nos obligan porque si no estaría con que tenemos que ir por esa línea, entendiendo las dificultades que al principio nos pueda ir generando. En principio es la propuesta de transacción para todo el documento, además. Bien. La propuesta de transacción es que se quede como os he explicado. Vale. Bueno, pues ¿sí? La 4, perdón, de La Bilbao, 4 de Bilbao. plantea cambiar también el nombre del órgano de la colegiada y llamarlo, bueno, Mesa de Coordinación de Euskadi. Entiendo que si se debate y se aprueba o no esta enmienda, aquella decaería. sí. Con lo cual está bien explicar eso desde la mesa, para que la gente se pueda votar con un poco de, bueno, con todas las cartas encima de la mesa, vamos. Sí, Porque luego no vale decir, no, es que se nos ha pasado y está aprobado y le cae. sí. Decaería la 4 de Bilbao, porque en realidad la propuesta es, o las dos enmiendas o lo que acaba de explicar Íñigo de cómo la propuesta de denominación de los órganos. Entonces pasaríamos a votar en primer lugar la enmienda número 1 de Santurchi. Bueno, a ver, vamos a votar la enmienda de Santurchi. ¿Votos a favor de la enmienda? Votos, ¿ya está? ¿Está ya? Votos a favor de, bueno, del propio documento, pero de la propuesta que hacía Íñigo, de la denominación de los órganos. Ya. ¿Abstenciones?
Vale, la enmienda número 2 de Donostia está asumida. Si alguien quiere defender el texto. La número 3 de Pasaia también está asumida. Tiene que ver con la... Bueno, tenéis ahí los documentos, una revisión para incluir la perspectiva de género en todos los documentos. No sé si tenemos el resultado de la votación de la número 1, la número 4, claro, todavía no, ¿no? Vale, esperamos un poquito, servicio. Soy una persona de izquierdas y republicana. Hamasei urte nitunetik nabil. Soy una persona de izquierdas y republicana. Hamasei urte nitunetik nabil borrokan. He unido un espacio donde verdaderamente pues el partido Pentsakerakin bat zetorrelako ezker anitzak dituen ideiak. Izquierda Unida, desde que se fundó, y al partido pues desde el 1977. Es quien mejor representaba pues las luchas que son las luchas feministas, las luchas sobre todo la República, defendía la lucha estudiantil tal y como nosotras la entendíamos. Gizartea aldatzeko borrokan egon naiz eta nire bizitza guztian hor egon naiz. Eso es necesario canalizarlo a través de un proyecto político que suponga una transformación. He estado siempre trabajando en la lucha sindical y en la social. Batez ere, nire esperientzia feministan izan da. He estado en el movimiento sindical, en comisiones obreras. Estoy participando en el movimiento antiglobalización. Baina gizarte hontan historia hau lapurrena eta injustizia egiten duten historia da eta horren aurka egon behar dugu. Pertenezco desde hace varios años al colectivo republicano de Euskal Herria y entonces entendí que el movimiento estudiantil no era una lucha aislada del resto de luchas que se llevan contra el sistema capitalista. Sea trabajando y defendiendo los intereses de la clase trabajadora y de todas las capas necesitadas de este país. Militantzia dela borrokarako bidea eta bueno, urte askotarako izatea espero dut. Si no os importa, vamos a volver a repetir la votación. Sí, pero si primero se vota bien. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿estamos preparados para votar? Bueno, vamos a repetirla. A ver, una cosa, el servicio técnico. Donde pone a favor del texto es la propuesta de Íñigo, ¿vale? O sea, es la transaccional que ha propuesto Íñigo. A favor de la enmienda, lo que se ha propuesto es a Santurtzi y Portugalete, ¿de acuerdo? Entonces, primero votamos la enmienda. La enmienda que tenéis en el documento de Santurtzi y Portugalete, que propone una denominación diferente de los órganos. Entonces, votos a favor de la enmienda. Vale, ya está. Votos a favor de la propuesta que hacía Íñigo de denominación de los órganos, que es la que viene en los documentos de estatutos, la nueva denominación.
Abstenciones. Vale, pues ahora sí, seguimos adelante. Esperamos, bueno, pues esperamos al resultado. El informe sí, el resultado. A ver, el resultado, si queréis anotar de la votación del informe de gestión, han sido 97 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Con lo cual queda aprobado el informe de gestión. Sí, seguimos. Bueno, vamos a seguir con la enmienda número... A ver, ya está. Servicio técnico. A ver, vale. Vale, entonces, la enmienda, resultado de la votación de la enmienda número 1. Votos a favor de la enmienda 12. A favor del texto, bueno, de la enmienda de la propuesta de Íñigo, 60. Y abstenciones, 19. Vale, seguimos. A continuación, bueno, la enmienda número 3 de Pasa ya está asumida. La número 4 entendemos que decae porque se ha aprobado la transaccional, bueno, la propuesta del texto. Pasaríamos a la enmienda... A ver, un momento. Lo que se ha aprobado es la propuesta que hacía Íñigo, donde sale ya la denominación de los órganos. Con lo cual, la enmienda número 4, que propone una nueva denominación a un órgano que ya se ha aprobado la votación, esta enmienda decae. Claro, y se ha aprobado... Bien, pero... Bien, se aprueba el texto y esa aprobación implica que los órganos van a tener una determinada denominación. Yo creo que, bueno, pues si queréis sometemos a votación esta enmienda y ya no nos liamos. Pero en realidad esta enmienda decae por sí sola, porque ya se ha aprobado una denominación para este órgano. O sea, ya se ha aprobado que este órgano se llame Colegiada de Euskadi. No, vamos a votar la enmienda número 4. Bueno, ¿queréis presentar? Sí, pero es que el texto, que sí, a ver, pero el texto en los estatutos ya viene la denominación del órgano como la colegiada, por ejemplo, en este caso, ¿no? En la propuesta de estatutos del texto, que tenemos todos entre nuestros documentos, viene esa denominación. Claro. Vale, vamos a... Vale, venga, ¿alguien, la enmienda número 4, ¿la defendéis? Vale, venga. Vale, se vota y ya está. No pasa nada. Sí, sube, Xavi, sube. Xavi. Sube. Xavi, sube, Venga, 2 minutos.
Sí, voy a ser muy rápido. A ver, silencio, por favor. Aparte de lo que pueda ser a nivel estético, la Real Academia de la Lengua dice que colegiado es el órgano que está formado por varias personas que actúan en forma conjunta, es decir, prácticamente todos los órganos de esta organización. Eso sería como decir que el máximo órgano de dirección de Ezker Anitza es la democrática, porque todos los órganos se rigen por esto democrático. Es una redundancia que no va a ningún lado. El argumento de lo federal que ha expuesto Íñigo, yo creo que más o menos se cae con su propio peso. Cuando hay partidos que tienen comités federales, comités centrales en regiones, comités regionales, y no por eso dejan de ser federaciones. Igual que hay organizaciones, en este caso la propia Izquierda Unida, que ha tenido consejos políticos de Euskadi, consejos políticos regionales, consejos nacionales incluso, en algunos casos, con lo cual, al final, la nomenclatura no hace una organización más federal. Lo que sí hace la organización más federal es las propias atribuciones y que damos a cada uno de los órganos, la homologación de los mismos. Por eso, lo que nosotros planteamos es que una mesa o un órgano que trabaja como coordinación dentro de la coordinadora tendría que ser una mesa de coordinación y trabaje como tal, como una permanente y no con un nombre de colegiada, que realmente es una redundancia porque la organización ya funciona de manera colegiada en absolutamente todos sus órganos. Vale, gracias, David. Íñigo. A ver, me he explicado mal porque yo no estaba hablando del federalismo como teoría política ni como forma de organización interna. Estoy hablando de la armonización federal de los estatutos. No estoy hablando de todo lo que has dicho, que lo que puedo estar de acuerdo. Estoy hablando de una armonización federal de los estatutos. No estoy hablando del federalismo, que estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo que en otros partidos, del cual formamos tú y yo parte, pues hay una disfunción en los órganos, pero que no toca debatirlo hoy aquí. Lo que se trata es con los documentos de Izquierda Unida Federal que fueron aprobados en junio, y además ahí lo marca en la estrategia organizativa y en el documento político, es la nueva denominación de los órganos que lo están asumiendo todas las federaciones de Izquierda Unida a lo largo y ancho del Estado. O sea, no es un debate sobre el federalismo. Vale, gracias, Íñigo. Bueno, entonces pasamos a votar la enmienda en primer lugar. ¿Votos a favor de la enmienda de Bilbao? Vale. ¿Votos a favor del texto? ¿Abstenciones? Vale, gracias. Vale, pasamos ahora. La enmienda número 6 de Bilbao está asumida. La número 7 está asumida, perdón. Está asumida. Aquí pone enmienda transaccional, pero es un error, está asumida. Tiene que ver con que el nombre de Ezker Anitza es Ezker Anitza-Unio y ponerlo así en todos los documentos. Vale, entonces la número 6 de Bilbao está asumida. La 7 está asumida. La 8 no está asumida, de Santurtzi. Por lo tanto, alguien que defienda la enmienda. A ver, estamos en la 8. Sí, nosotras entendíamos
que este artículo, si no recuerdo mal, es sobre la pérdida de la condición de afiliado y afiliada, y entendíamos que por las razones por las cuales se puede perder la condición de afiliado y afiliada son varias, entre ellas puede ser una cuestión económica, y entendíamos que evidentemente había compañeros y compañeras que en una situación de crisis a lo mejor perdían esa condición, pero sin embargo seguían siendo parte de la organización, y por lo tanto planteábamos la posibilidad de que esas personas, mientras no dijesen lo contrario, pudiesen pasar a la condición directamente de simpatizantes siempre y cuando no manifestasen lo contrario. Vale, gracias, Begoña. A ver, Íñigo. Vale, había tenido un error yo mío en esto. Igualmente no, en principio no se asume porque el reglamento de la UAR así lo establece, es decir, que cuando una persona por impagos reiterados e injustificados de la cuota siguiendo las normas de la UAR, o sea, siguiendo las normas de la UAR ya dice, o sea, la propia norma, o sea, por reiteración, porque ya en el reglamento de la UAR, que además se actualizará próximamente, ya está recogido eso, que pasa a la figura de simpatizante, pero que tampoco tiene más misterio la cosa. O sea, que ya está recogido en el reglamento de la UAR. Por reiteración. ¿Cómo? Hay enmiendas en el mismo sentido en las que se hace lo mismo, al reglamento de simpatizantes, al reglamento de la UAR, o sea, todo lo que se reitera. Sí, a ver, el planteamiento es que cuando una persona decide ser simpatizante de nuestra organización, se afilia directamente o se inscribe directamente en la UAR como simpatizante. Pregunto, ¿hay algún mecanismo para que una persona que no manifieste que quiere ser simpatizante y que es expulsada o debe abandonar la condición de afiliado pase directamente a la UAR como simpatizante? Es que es lo que proponemos. A ver, por desgracia, la UAR es un tema que funciona muy bien, pero que luego tiene un punto de impersonalidad que probablemente muchos y muchas de vosotros, sobre todo la gente joven y gente con problemas de ingresos, ha sufrido, que es que te pasan el recibo 3 veces por el banco lo devuelve, el banco no te avisa, y el sistema, que es un programa informático que es inmanipulable y además cualquier modificación queda reflejada, te pasa automáticamente a la figura de simpatizante. Eso es lo que dice el artículo D, que por impago reiterado e injustificado de la cuota, siguiendo las normas de la UAR, esa persona pasa a ser simpatizante. Eso es lo que estábamos hablando. Lo otro, tanto el paso de simpatizante a afiliado como de afiliado a simpatizante es voluntario y tiene que ir pues o con la ficha de afiliación o de simpatizante o con una solicitud formal de baja o de paso a la figura de simpatizante. No sé si me he explicado. Vale, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda? Vale, gracias. ¿Votos a favor del texto?
Gracias. ¿Abstenciones? Vale, continuamos con la enmienda número 9 de Santurtzi Portugalete, que está asumida. La número 10 de Pasaya no está asumida y la voy a explicar yo. Esta enmienda suele estar en casi todas las asambleas, no tiene que ver con la cuota, cuánto es de cuota, cuánto no es. Ahora mismo la cuota de Ezker Anitza son 5 euros mensuales, el cobro es trimestral. Entonces, bueno, era incluir que la cuota ordinaria mínima sea de 20 euros mensuales, manteniendo, eso sí, el resto de cuotas que hay especiales, pues por las distintas circunstancias. Entonces, sin más. Luego desde aquí es muy simple. En el reglamento de afiliación está puesto las cuotas por mes y es mantenerlo por mes. O sea, no hay ningún argumento mayor para hacerlo. Bueno, pues pasaríamos a votar. ¿Votos a favor de la enmienda? La enmienda número 10. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos a favor del texto? ¿Las abstenciones? Vale. La número 11. De Ortuella, si alguien defiende la enmienda. Pues entonces, si nadie defiende la enmienda, decae. Ah, es que no. Ah, perdón. Te veía. Un poco más Hay la opción, el que quiera o la que quiera, de bajar o de coger el micro, como... No, de Bilbao, pero sí. Por Jorge, que Jorge no tiene la culpa de... Mira, Jorge, cuando quieras. No, pues eso. En el punto de simpatizantes consideramos que debería eliminarse en la tercera línea y la elección de listas electorales, si así lo determinase el órgano correspondiente, porque los simpatizantes consideramos que no tienen por qué influir en la elección de listas electorales. Ya está. Bueno, el artículo al que hace mención la enmienda, el artículo número 13, es una adición que se hizo por parte del Consejo Político de Euskadi por mayoría en el mes de
marzo de 2016, que adaptaba los estatutos ya, incluso previamente a los que luego en Izquierda Unida Federal se han aprobado, con la circunstancia de que el Consejo Político de Euskadi, en esa modificación que necesitaba más de 3/4 partes del órgano, si no me equivoco, para aprobarse, determinó dejar en manos de cada órgano competente en la elección de esa lista electoral la participación o no de simpatizantes en la misma. Es decir, las asambleas locales, territoriales y de Euskadi, o quien esta delega, que es la coordinadora, tiene la potestad y la competencia de poder dejar participar a los simpatizantes en las listas electorales, que es uno de los principios que defendemos en la organización y desde la ponencia, que en los procesos de sufragio universal que afecten a órganos internos solo pueden participar los afiliados y afiliadas de esta organización, y que hay la posibilidad de abrirlo a las personas simpatizantes con las que trabajamos habitualmente, y que además, si veis la definición en el artículo 13 de los simpatizantes, hay diversas formas, como no en una coalición, sino en una incorporación de independientes a listas de Izquierda Unida. Esas personas serían independientes, son compañeros y compañeras que trabajan con nosotros y con nosotras, y otra de las casuísticas que tenéis ahí en el reglamento de simpatizantes. Entonces, la idea sería mantener el texto. Bueno, pasamos a votación. Vale. Vamos a votar. Primero votamos la enmienda número 11. Votos a favor de la enmienda. Vale, votos a favor del texto. Ya, gracias. ¿Abstenciones? Vale, gracias. La enmienda número 12 está asumida. La número 13 también. La 14 no, así que alguien que defienda la enmienda. Sí, sirve, o sea, no está asumida por lo mismo, por reiteración, que ya está en el artículo 13 referido a simpatizantes, por si sirve. ¿Alguien defiende la enmienda? Decae, vale. La número 15 no está asumida. ¿Alguien defiende la enmienda? Sí, vale. Bueno, me levanto para la foto, ¿eh? A ver, vamos a ver. Antes, cuando decían en el debate de gestión sobre el tema de la involución, esto es el ejemplo más práctico de la involución que se presenta en estos estatutos. Porque se elude, además Íñigo ahora ha sido muy hábil para eludir el término, parece que escuece el término de primarias. Y es algo que se ha aprobado en la 11ª Asamblea Federal, que aparece tal cual en el artículo 75 de nuestros estatutos federales de Izquierda Unida, pero no solo en sus estatutos, sino que hasta en su documento político, dice tal cual. Dice, debemos tener en cuenta que los procesos en los que hemos participado, tanto en elecciones municipales como las generales, con todas sus contradicciones e insuficiencias,
nos han recordado las señas fundacionales de Izquierda Unida. Radicalidad democrática, primarias para la elección de candidatos y candidatas, asambleas abiertas para la elaboración de programas y alianzas en torno al programa. Eso es lo que dice nuestro documento político y lo que dice el artículo 75, que habla de primarias. Entonces, lo que se plantea en esta enmienda es que se introduzca en el elemento de elaboración de candidaturas un reglamento de primarias y que se toma lo que dicen los estatutos federales, que es como norma general, todos los procesos de elección de candidaturas a cualquier nivel se realizará por primarias abiertas a simpatizante. Eso es lo que dicen nuestros estatutos federales y entendemos que tienen que estar introducidos en los estatutos de Ezker Anitza, por mucho sarpullido que pueda levantar ese tema, pero pensamos que si no se hace eso así, pues lo adelanto ya, trataré de plantear un recurso a la Comisión de Garantías y además para seguir el argumento que daba Íñigo antes en una enmienda anterior, que es la armonización de los estatutos con los estatutos federales. Vale, gracias Ernesto. Íñigo. El artículo 75 de los estatutos federales habla de como norma general, y armonizar no significa mimetizar los estatutos, sino significa armonizar los estatutos. Y creo que esta Asamblea tiene la capacidad y la madurez de decidir lo que hemos decidido ya en el artículo 13, que es lo que propongo que se mantenga, que es la voluntad de cada órgano correspondiente de hacer el sufragio universal o las primarias. Sarpullido ninguno, Ernesto, ninguno. Por lo tanto, mantener el texto, y creo que la Asamblea puede decidir sin amenazas de posibles recursiones al Comité de Garantías. Primero, que tendrás que recurrir a la Comisión de Garantías de Euskadi y luego ir a la Federal, digo, para que puedas saber por dónde va el procedimiento administrativo de esta organización. Vale. Pasamos a votar la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos a favor del texto? ¿Abstenciones? Vale, continuamos. La enmienda número 16 de Santurce Portugalete está asumida. La 17 hay una propuesta, Íñigo, de transacción. Vale. Vale, pues nada, sí. Vale. Sí, explícanos. La propuesta de transacción está referida es exactamente mantener el texto en la literalidad de la enmienda, pero añadiendo la circunstancia de que en el caso de que correspondiera, porque la inmensa mayoría de los cargos públicos de esta organización no reciben salarios ni remuneraciones de las instituciones. Vale. Enmienda número 18, también hay una propuesta. Es añadir
sencilla, es añadir a lo que propone la enmienda en cuanto a la decisión de abandonar la organización, de introducir en la casuística que habla la enmienda, de introducir también la de simpatizante. Vale. Bueno, pues asume. Va a quedar. Enmienda número 19 no está asumida, es de Santurtzi también. Defender la enmienda. Sí, a ver, es que en el artículo dice que el cargo público procurará acudir a las reuniones. Nosotros entendemos, no, exactamente no lo dice así, pero bueno, nosotros entendemos que debe procurar, siempre que las funciones se lo permita, acudir a las reuniones, que no es cuestión de crearse o a ostentar la condición de cargo público y abandonar la asamblea, que desgraciadamente en otras fechas anteriores ya ocurría. Entonces, sea más que nada, pues eso es, el sustituirlo de procurará, porque por siempre y cuando no lo impidan otras funciones. Vale, volviendo a leer, o sea, con lo que es la parte de la enmienda estoy totalmente de acuerdo y la ponencia está de acuerdo, pero sí que salió el debate sobre la justificación del texto. Entonces, con la enmienda, en principio, podríamos introducirla sin problema, pero sí que es verdad, para que quede claro, el tema de que el cargo público tiene que ser la persona más comprometida de cada asamblea. Me refiero que todo el mundo tiene, todos y todas las militantes tienen derecho, o sea, los mismos derechos y las mismas obligaciones y, aunque ahora queda mal que yo lo diga, porque desde hace 2 meses soy cargo público, pues también veamos el esfuerzo que sobre todo a las personas que durante mucho tiempo o ahora están en las concejalías sin remuneración y sin liberaciones o con liberaciones parciales o con casuísticas diferentes, el esfuerzo que también eso supone, sin que, o sea, nos parecía la parte de la explicación de la enmienda como que tampoco tenían que ser los y las supermanes de cada asamblea, sino una persona más comprometida de la organización que durante un tiempo determinado además asume una responsabilidad extra. Pero bueno, con la enmienda, bien, o sea que la podíamos asumir. Pues la asumimos. La enmienda número 20 tiene una propuesta de transacción. Enmienda 20 y la enmienda 23, la transaccional que haríamos es señalar en los estatutos por separado, bueno, lo tenéis ahí, el área de educación y el área de cultura. Serían enmienda número 20 y 23. Gracias. Gracias. Vale, la 21 está asumida, la 22 es de Pasaya, es sustituir área de mujer por área para la igualdad de mujeres y hombres. Bueno, la defiendo yo. Históricamente hemos tenido el área de mujer con el nombre de área de mujer, pero creo que si lo que tenemos claro es que lo que tenemos que conseguir es la igualdad en todos los ámbitos y para todas las personas, pues nos parecía que la denominación del área más adecuada era para la igualdad de mujeres y hombres. De tal manera que, bueno, no sea un área que solamente ya su propia definición, que es de mujer, diera la sensación de que, bueno, que es exclusivamente para las mujeres de esta organización, sino que es un área en la que vamos a trabajar por la igualdad. Y ahí, pues por supuesto, las mujeres tenemos un papel fundamental y predominante, pero, bueno, pues que sea un área cuyo objetivo sea la igualdad de mujeres y hombres. Un tema, como ponencia no estamos de acuerdo y pues tenemos en la sala al responsable federal de mujer y al responsable de Euskadi, si quieren ellas mismas mantener... ¿Perdón? Ah, bueno, ya no, es verdad. Me ha traicionado el subsistente, es verdad. Estuve el otro día. Es Bego. Ahora,
que más que nada, como antes habéis indicado, que se intentaba mantener la misma nomenclatura a nivel federal. En principio, a nivel federal, el área es el área de mujer y, por lo tanto, mantendríamos la misma nomenclatura que a nivel federal. De todas formas, sí es verdad, y le doy la razón a Arantxa, que evidentemente la finalidad del área es la igualdad entre hombres y mujeres, pero independientemente de eso creo que se debería mantener el nombre a nivel federal. Vale, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la enmienda? Vale, ¿votos a favor del texto? Vale, ¿abstenciones? Vale, gracias. Pasamos a la siguiente enmienda, es la número 24. ¿Alguien defiende la enmienda de Santurtzi? A ver. Ahora. A ver, ahora, sí. Así como Rafael, vamos a ver. En principio, nosotros mantenemos la enmienda, mejor ahora, porque, sí, en principio se está hablando de las personas que tienen que ser sustituidas en los órganos, y entendíamos que no siempre que una persona es sustituida en los órganos lo es porque es por decisión de esa persona, con lo cual en el propio texto se dice que esa persona además va a dar el visto bueno, además con acuso de recibo en su defecto por acuerdo mayor. Entonces nosotros lo que decíamos era que, claro, que si no lo daba de forma voluntaria nos encontrábamos con órganos en los cuales no podía ser esa persona sustituida, con lo cual nosotros lo que decíamos era que las instituciones solo serán válidas en el caso de que la persona sustituida dé su visto bueno a la misma, ya sea de forma presencial ante el órgano de la que forma parte, a través por correo certificado, o en su defecto, es decir, cuando no quiere dar esa autorización, por acuerdo mayoritario del órgano al que pertenece el sustituido. A ver, no se asume la enmienda. En la página 29, en el párrafo al que señala la enmienda, lo explica suficientemente bien lo que son las sustituciones voluntarias. Y en el siguiente párrafo se explica, cuando estamos hablando de sustituciones, que dice: además se producirá la sustitución tras la ausencia no debidamente justificada la convocatoria ordinaria de 3 reuniones consecutivas o 5 alternas en los últimos 12 meses, previa comunicación personal y presentación en orden del día en la siguiente reunión del órgano correspondiente. O sea, viene señalado ya en el siguiente artículo cuando son sustituciones por ausencia. Por ausencia. ¿Y en el resto de los casos? En el resto de los casos hay un régimen disciplinario en el que se establece los derechos, deberes y las causas de sanción de los afiliados y afiliadas que se aplican a los órganos correspondientes, y se aplica algunas por unos órganos y otras directamente por las reclamaciones al Comité de Garantías. No es ahí donde viene reflejado. Bien, dos cuestiones. Una de orden,
que en principio, según lo que viene al principio de la documentación que nos habéis dado, cuando viene el asterisco, este cuadradito, se supone que eran asumidas, con lo cual no nos habéis dado oportunidad a las personas que presentábamos las enmiendas a poderlas preparar adecuadamente. No, cuando estaban asumidas están al final del texto de cada enmienda en A, negrita y subrayada. Si lees al principio te viene un cacharrito y te pone un cuadrito que pone asumida. Lo pone En cada asamblea. Vale. Bien, nosotros entendemos que en este texto... Es que no hay debate. O sea, es un turno a favor de la enmienda y un turno a favor del texto. Tocaría la votación. Por lo tanto, a ver, votos a favor de la enmienda. Ya. ¿Votos a favor del texto? Vale, ¿abstenciones? A ver, la enmienda número 25, hay una propuesta también de transacción. Íñigo. Lo hago desde aquí, si nos importa. La enmienda dice que siempre que así lo acuerden, o sea, que las reuniones tendrán carácter abierto siempre que así lo acuerden expresamente sus convocatorias. La ponencia lo que propone es que las reuniones tendrán carácter abierto salvo que el órgano determinase lo contrario. ¿Perdón? Gracias. Vale. Bueno, si queréis podemos ir dando los resultados de las... Ah, bueno, queda poquito ya. Sí. De hecho, vale, sí, pues casi acabamos mejor. Vale, la enmienda número 26. Tengo aquí anotado redacción. Se asume. Vale. Luego la número 27 también está asumida. La número 28 de Gasteiz no está asumida. ¿Quién la defiende? A ver, en esta enmienda, esta es la número 28, volvemos a lo mismo. En la 11 Asamblea Federal todo el mundo apostamos por dar la voz a la militancia. En Euskadi, cuando tenemos los dos procesos, tanto para las elecciones del 26 de junio como de septiembre para las autonómicas, esa voz a la militancia no se da. Ahora, nuevamente, en esta eliminación de estos dos puntos, lo que hacemos es que realmente esa voz a la militancia incluso la restringimos más todavía y lo que planteamos que sea la dirección a su discrecionalidad la que decida si hace o no hace participación, militancias o lo demás. Con lo cual, yo lo que entiendo que lo que hacemos es recortar mucho más todavía el derecho de participación. Si en esto estamos todos de acuerdo, es una apuesta que hacemos porque sea la presidencia o la coordinadora, como se llame a partir de ahora. Yo estoy hablando, igual está habiendo una equivocación de la enmienda, pero era lo de la J y K, digo, para que quede claro. Esa es la eliminación de JK, esa es la enmienda que yo estoy defendiendo. Con lo cual creo que deberíamos realmente de mantener el texto, incluso de que claramente se diera la voz a la militancia y no restringir todavía mucho más y dejar a la discrecionalidad de la dirección para que realmente decida si da la voz o no a la militancia. Vale, gracias, Juanjo. Íñigo. A ver, situamos donde estamos debatiendo. Estamos hablando de las funciones de los órganos territoriales de la organización. Ya hemos aprobado, me refiero como se dicen cosas que no vienen ni en la supresión de la ponencia ni en la
en el mantenimiento del texto, hemos aprobado ya cómo se aprueban las candidaturas en el caso de que los órganos determinen que se hace vía sufragio universal o vía primarias. Eso ya lo hemos hecho previamente y ha quedado claro y ha votado esta Asamblea mayoritariamente. Ahora dirán los resultados sobre la posibilidad de que la afiliación pueda votar en todos y cada uno de las elecciones, tanto internas como de listas electorales, abriendo a cada órgano correspondiente la participación de los simpatizantes. Lo que hace de nuevo esta enmienda es armonizar los estatutos con Izquierda Unida Federal en las competencias de los órganos. El Consejo Político de Euskadi, que ahora sustituirá la coordinadora de Euskadi, elegirá bien él o organizará sufragio universal las listas electorales a las elecciones autonómicas y del Congreso. Y además con un añadido todavía mucho más allá, que en el programa electoral desde el nacimiento de Izquierda Unida en Euskadi defendemos la circunscripción única para las elecciones autonómicas. ¿Qué dice también después? Que los órganos territoriales, es decir, Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa, determinarán bien directamente los órganos territoriales o bien vía sufragio primarias la elección de las cabezas de lista y de las listas de las juntas generales. Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, las tres. ¿Y qué dice además? Que las asambleas locales decidirán las candidaturas a las elecciones municipales. Lo que está haciendo es armonizar con lo que ya hace el Federal. El Federal elige las candidaturas a presidencia del Gobierno y de las elecciones europeas. Los regionales, como queramos llamarnos aquí, en este caso de Euskadi, elige las elecciones autonómicas, las provinciales o territoriales eligen las territoriales y las asambleas locales eligen las municipales. Tan sencillo como eso. Y además con el añadido que en Euskadi, para recuperar la competencia para la coordinadora de Euskadi, el órgano que sustituye al Consejo Político, tenemos una razón política mucho más de peso, que es que defendemos la circunscripción única para las elecciones autonómicas, exactamente lo mismo para la elección de nuestras listas electorales. Vale, gracias, Íñigo. Pasamos a la votación. En primer lugar, votamos a favor de la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? Vale, gracias. ¿Votos a favor del texto? ¿Abstenciones? Están aquí porque se colaron. Sí. Ya está. Sí, al final del documento. Bueno, continuamos. Enmienda número 30 está asumida. La 31... ¿Me salta una? Perdonad, ¿eh? La 29 está asumida. La 30 también. La 31 de Debagoyena está asumida. A ver, tenemos una enmienda 31 bis que está al final de los documentos. Vamos a buscarla. Que está asumida, ¿no? La 31 bis la La tenéis, última sí, al página. final del documento y en principio estaría La asumida. última Sí. página. Sí, al final del documento. Vale, lo tenéis en la carpeta, está sin grapar. Está dentro de la carpeta una hoja aparte. Sí. Vale, está asumida la 31 bis. La 33 está asumida. La 34 de Santurtzi no. A ver.
Perdón, ¿cuál has ¿Quién dicho? defiende la enmienda? La 34 de Santurchi. Sí, está asumida. Está asumida. La 34 bis, que tenéis aquí también en la hoja, también está asumida. Déjale igual un poco de... No sé si... Y quedaría la última, la 35, la última del documento de estatutos, ¿eh? La número 35 de Santurchi, que no está asumida. Entonces, ¿alguien defiende la enmienda? A ver. A ver, en principio vamos a reivindicar desde ahora que las enmiendas son de Santurchi y Portugalete para el futuro. Perdón. Y luego entendíamos que la carta financiera era una cuestión de suficiente envergadura como para que se estableciese un mínimo a la hora de la aprobación de la misma. Sin más, que podía ser 3/4 o al menos que se estableciese un número determinado de votación. Vale, gracias, Begoña. Es sencillo, o sea, desde la ponencia se entendía que es una votación importante, evidentemente la de la carta financiera y su armonización también, pero que entendíamos que con la mayoría del órgano era suficiente para su aprobación, como es para la mayoría de las cosas. Vale, pasamos a la votación. En primer lugar, votos a favor de la enmienda. ¿Votos a favor del texto? Vale, abstenciones. Sí. ¿Tienes los datos de todo? Vale, podéis bajar ya. Yo un apunte, antes de que os vayáis, corráis, que tendráis hambre. Ahora os va a dar Arantxa los resultados de las diferentes enmiendas del documento de estatutos, pero hemos ganado 12 minutos a lo que teníamos previsto. Vamos a intentar estar a las 4 menos cuarto para empezar por la tarde y poder acabar cuanto antes recogiendo el guante de Juan Mari. Vale, bueno, os doy los resultados. Vale, luego, un tema, como os he dicho, y vamos a agradecer también al equipo técnico. Hemos tenido a 3 compañeras durante toda la mañana ayudándonos, que son Izaskun González, Irache Arrutia y Leire Arrutia. Un aplauso. Vale, pasamos a dar el resultado de las enmiendas que hemos votado, de las votaciones. Enmienda número 1 de Santurchi, votos a favor de la enmienda 12, a favor del texto 60 y 19 abstenciones. La enmienda número 4 de Bilbao, votos a favor de la enmienda 18,
A favor del texto 44. Abstenciones 30. Enmienda número 8 de Santurchi. Votos a favor de la enmienda 6. Del texto 75. Y 11 abstenciones. Enmienda número 10 de Pasaya. Votos a favor de la enmienda 6. Del texto 77. Y 12 abstenciones. Enmienda número 11 de Ortuella. Votos a favor de la enmienda 13. A favor del texto 85 y 7 abstenciones. Enmienda número 15 de Gasteiz. Votos a favor de la enmienda 8. Del texto 84 y 6 abstenciones. Enmienda número 22 de Pasaya. Votos a favor de la enmienda 14. A favor del texto 64 y 11 abstenciones. Enmienda número 24 de Santurchi. Votos a favor de la enmienda 7. Del texto 81 y 11 abstenciones. Enmienda número 28 de Gasteiz. Votos a favor de la enmienda 7. Del texto 87 y 6 abstenciones. Enmienda número 35 de Santurchi. Votos a favor de la enmienda 6. A favor del texto 71 y 18 abstenciones. Así que el documento de estatutos, el trabajo de enmiendas, hemos finalizado ya. Bueno, por tanto, como decía antes, son menos 10. Vamos a intentar empezar vamos a empezar la asamblea a las 4 menos cuarto. Venga, Onegin se come aquí, justo aquí arriba.